Hermanos, no debemos perder de vista este principio, porque cuando no pensamos en esto, ya sucede lo que pasaba en Corinto. Corinto, un puerto griego, ¿sí? Que era próspero. Por ser puerto, normalmente, ¿qué sucede en estos lugares? Hay comercio, lo que trae prosperidad, pero ¿qué otras cosas trae? Imagínense la vida en un puerto. A ver, están viniendo constantemente extranjeros, viendo culturas, ¿no? Sus diferentes prácticas, traen sus diferentes religiones, diferentes hábitos pecaminosos. Entonces, todo esto hacía que Corinto sea un lugar muy inmoral, muy inmoral, muy inmoral. Ahora, el que un lugar sea inmoral va a afectar a la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes conforman la iglesia? Los habitantes de ese lugar. Y cuando vienen a Cristo y están totalmente limpios en su mente, no, nadie, ni siquiera esta cosa en Corinto. Es un principio que debemos tener bien en cuenta. Todo es de Dios. Y si todo es de Dios, entonces lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. ¿Recuerdan el segundo principio? ¿Qué somos? Administradores. Pero si soy administrador es porque hay otro dueño. Entonces todo es de Dios, pero todo lo que tengo me lo ha dado Dios. ¿Recuerdan el tercer principio? Si yo no soy el dueño, no soy el dueño, pero sí estoy administrando cosas, ¿cuál va a ser el resultado natural? ¿Qué debe pasar? En algún momento todos daremos cuentas a Dios. Bien, y si voy a rendir cuentas, eso me va a llevar a otro resultado natural. ¿Cuál sería ese resultado? Todos vamos a ser recompensados. Algún tipo de recompensa vamos a recibir. De repente de Dios vamos a recibir bastante recompensa o de repente vamos a recibir un llamado de atención para que no nos alejemos de él avergonzados, dice Pablo, ¿no? Interesante, interesante. Bien, hay mucho que hablar acerca del cuerpo, así que una de las cosas que hemos recibido de Dios es el cuerpo, es el cuerpo. Así que hablamos acerca del pensamiento, lo importante que es, porque lo que pensamos es lo que vamos a hacer. Nuestras acciones son el resultado de lo que pensamos, de lo que somos, ¿no? Entonces, somos un ser integral, un ser integral. Entonces, lo que hacemos es una muestra de lo que realmente creemos. Por ejemplo, si yo creo que Dios es todopoderoso, ¿cuáles serían los resultados en mi vida? Cuando vienen adversidades, ¿qué debería recordar? Hermano, a veces tenemos datos aislados, ¿no? Dios poderoso, problemas, pero no sé cómo se relacionan. La sabiduría es cuando estas cosas se relacionan. No es solamente datos, sino se relacionan. Estoy pasando problemas y realmente creo que Dios es poderoso. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Qué relación tiene el que Dios sea poderoso y que yo esté pasando problemas? Exacto. Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué permite que pase por algunas situaciones problemáticas, angustiosas? Bueno, en su soberanía tiene propósitos. Es la palabra correcta y exacta, ¿no? Entonces, y de hecho, eso es lo primero que vamos a ver, propósitos.
Vamos a orar y entonces vamos a explorar este tema. ¿Qué tiene Dios que decirnos acerca de la mayordomía, la administración del cuerpo? Inclinamos nuestros rostros, por favor, clamamos a Dios. Mi Dios, queremos pedir para este tiempo tu dirección, tu guía. Queremos que tu palabra nos hable. Ayúdame, Padre, para, con la dirección de tu Espíritu Santo, enseñar tu palabra y también prepara nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, lo que realmente creo, ya, se va a ver reflejado en mis acciones, ¿no? En mis acciones. Si yo creo que Dios es santo y estoy convencido que Dios es santo, ¿cómo va a afectar esto mis acciones? ¿Qué debería hacer con mi cuerpo si Dios es santo? Cuando estoy solo en casa, tengo dispositivos a disposición, nadie me está viendo. Allí se va a ver lo que tú crees de Dios. Estás con tu celular, estás con tu laptop. ¿Qué vas a hacer con eso? Y ahí se pone a prueba. ¿Realmente qué creo de Dios? Que Dios es, de repente hasta ni existe. Entonces puedo hacer lo que quiera con estos dispositivos. Puedo ver lo que quiera porque ¿realmente habrá un Dios mirándome? Pero si realmente creo que Dios está allí mirándome, entonces va a tener un efecto. No debo hacer esto. No estoy solo en casa. Aunque no está mi familia, no estoy solo en casa. Dios está aquí. Recuerdan que había un hombre que al ser consciente de esta realidad pudo vencer una tentación muy grave en el área de la pureza. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento. José, ¿cuál fue su argumento? La mujer lo abrazó y le dijo, mira, he votado a todos. Solo estamos tú y yo. Nadie se tiene que enterar. No hay nadie aquí. Nadie nos está mirando. Ya he despachado a todos. No te preocupes. ¿Y cuál fue el argumento de José? ¿Cómo haría yo este grande mal? ¿No? Y pecaría contra. ¿Qué es lo que él tenía en su mente? El Dios al que sirvo realmente es santo. Realmente es santo. ¿No? Entonces, me gusta a veces caminar con mis hijos, ir por, ¿no? A veces bajamos en series y nos vamos caminando hasta Plaza Vitarte, pasamos algo de tiempo por ahí. Pero hay algunos señores que reparten unas hojitas, ¿no? Y de inmoralidad, por supuesto. Y uno de ellos me da, le digo, no, gracias. Me dice, marisco, me dice. Cuando tú haces lo correcto, a veces ellos toman como, este es raro, porque no hace lo que yo hago, ¿no? Y si tus amigos están a punto de tomar y tú dices, no, entonces, este es raro, ¿no? Te ven como extraño, te ven como, ¿por qué no hace lo mismo que nosotros? Todos hacemos esto, ¿por qué no lo hacen? Y te ven como extraño. Pero ¿cuál es la idea con esto? José se exponía a que ella diga, oye, de repente tú has venido de Sodoma y Gomorra, no de Israel, ¿no? Ponga a prueba su virilidad, insulte su orgullo. ¿Para qué? Para que él ceda. No, para que vea, yo soy bien hombre. No, acá no se trata de eso, se trata de Dios. Golpea mi orgullo si quieres, ¿no? Dime lo que quieras decir, pero acá se trata de Dios. ¿Cómo he de pecar contra Dios? En segundo lugar, mira, tu esposo me ha dejado todo. ¿Cómo voy a pecar contra tu esposo? Él solo me ha dicho que me cuide de ti. Todo aquí lo controlo yo. Entonces, todo pecado es en primer lugar contra, en primer lugar. Todo pecado es en primer lugar contra Dios. En segundo lugar, ya contra las personas. Pero lo primero es contra Dios. Por eso cuando pecamos, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios y lo segundo, a las personas que hemos afectado. Pero si solo pido perdón a Dios, no está completo. Hay que pedir perdón a las personas que hemos afectado. Y si solo pido perdón a las personas que he afectado, bueno, también hay que pedir perdón a Dios. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de nuestro cuerpo? ¿Por qué Dios nos ha dado un cuerpo?
¿Por qué no nos crearía de manera inmaterial como el Espíritu Santo o como Él es? Porque Dios es espíritu. Pero ¿por qué nos ha puesto en un cuerpo? Hay varios propósitos, hay varios, pero quisiera solo ver uno ahora en Filipenses 1:20. Un propósito nada más. Hay varios, de hecho. Si podemos avanzar uno. ¿Sí? Hay varios, pero en Filipenses, no. Podemos ver por lo menos uno, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo aquí en el contexto, mira, yo sé que un día vamos a morir. La gente se aferra a la vida, se aferra a la vida, ¿no? Todos queremos pasar más tiempo. En verdad, la idea de la fuente de la eterna juventud, ¿no? El anhelo que tenían ya desde muchos siglos atrás era permanecer, vivir más. Un chino, ¿no? Quiso someterse no recuerdo el nombre exacto, a una operación, un primer trasplante de cabeza, ¿no? O un fallecido reciente, querían hacer una prueba a ver si resultaba y la verdad no se volvió a hablar más de eso. Todos queremos extender nuestras vidas un poco más, todos. Pero Pablo dice, la realidad es que, mira, va a llegar. El asunto es, como dice el versículo 21, 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia, no es pérdida, hermanos. Pero el 20 dice el propósito de estar aquí en esta vida. Si lo vemos de esta forma, morir es ganancia. Si no lo vemos de esta forma, entonces morir es pérdida. El versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, ¿qué debe pasar? Será magnificado Cristo. ¿En qué? En mi cuerpo. ¿Y qué es magnificar? Esta palabra es bien bonita. Viene de meganumo. ¿Les suena la palabra mega? Cuando Julio, como misionero, sale a las calles y predica, ¿qué usa? Megáfono, ¿no? La idea es amplificar su voz. Él puede hablar despacio y el megáfono, ¿qué hace? Amplifica su voz. Igual, en un proyector, la película puede ser muy delgada, pero puede, ¿no? Al ser proyectado, ocupar todo un cuadro, una pared grande de varios metros. Es la palabra magnificar, significa hacer grande, extender, ensanchar, exaltar. Ese es el significado de magnificar. ¿No? Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y miren después de la coma, o por vida o por muerte. Ya sea que viva, en mi vida Cristo tiene que ser engrandecido. Ya sea que muera, aún en este acto, Cristo tiene que ser engrandecido. Entonces Pablo usa esta misma palabra en varios momentos. Pero uno de sus acompañantes, que se llamaba Lucas, usa también esta palabra en Hechos 5:13. Miren, Hechos 5:13. Usa esta misma palabra. Usa una palabra en griego, pero en español se traduce, ¿sí? En dos palabras. Hechos 5:13, aquí se traduce en dos palabras, ¿no? Y aquí sucedió algo que los impresionó, ¿no? Pero en el versículo 13, desde el 12 para entender mejor, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Había muchos prodigios, muchas señales. Y en el versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
¿Qué palabra aquí podría significar magnificar? Grandemente. Bueno, esa es la mitad. Alababan grandemente. Las dos palabras en español, en el griego es una sola palabra. Magnificar. Una sola palabra. Meganumo. Una sola palabra. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que con nuestro cuerpo, el propósito es hacer grande a Dios, engrandecer a Dios, exaltar a Dios. Mi cuerpo no debe ser entregado al pecado. Tiene que ser sacado de allí. ¿Recuerdan cuál era la función de la sal y de la luz? ¿La sal para qué estaba diseñada? ¿Para qué usos? ¿No? ¿Qué uso? Preservar. Para preservar tenía que estar allí, en el cuerpo, en la carne. ¿Para qué? Para que no se pudra. Pero como luz, la luz no se pone cerca a lo que quiere influenciar, se pone en lo alto para que desde ahí alumbre. Entonces, la idea es esta: magnificar a Cristo con mi cuerpo, ya es vivir según los propósitos que Dios ha trazado para mí. Nuestros pensamientos no se pueden ver, pero nuestras acciones sí. Entonces el pecado se concreta, ya, y hay evidencias de ella por nuestras acciones. Si yo peco en mi mente, nadie lo ve, pero mis acciones muestran, ya, son la evidencia de mi pecado. El cuerpo actúa en base a lo que creemos. Entonces, la idea es que lo que Pablo está comunicando es que con nuestro cuerpo debemos mostrar lo grande que es Dios. Lo grande que es Dios. Ese es el propósito. Magnificar a Dios, hacer grande a Dios. Entonces, cuando otros ven en nuestras vidas, cuando otros ven nuestras acciones, ellos ven la obra de Dios. Cómo Dios ha podido cambiarme. Oye, mira qué bonito tu familia, tú. Yo antes te conocía, renegón eras. Ahora tienes un bonito carácter. Bueno, sí, ahí pues haciendo lo que se puede. Gloria a ti, ¿no? En realidad, sí es verdad, mi carácter era muy malo, pero yo también me sorprendo de lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Qué está pasando ahí? Dios está recibiendo la gloria. No es que, sí, con el tiempo aprendí, ya uno de viejo madura, pues no, no, nada. No es la gloria para mí, es Dios quien está haciendo todo esto. Es Dios quien está enseñándome, es Dios quien está transformándome. Sin su poder, sin su ayuda, yo no podría. No podría, sería imposible. Entonces, mi cuerpo, debemos enfatizar, es propiedad de Dios. Le pertenece a Dios. Si avanzamos uno, por favor. ¿Sí? Avanzamos uno, por favor. ¿Sí? Entonces, mi cuerpo es propiedad de Dios. ¿Recuerdan? Por creación. Miren el Salmo 139. Salmo 139, ¿sí? Versículo 13 al 16. Hermanos, hay una ideología que propaga por las calles, ¿no? Yo soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Yo soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. De pronto, en las Olimpiadas, una joven con solo 46 segundos sobre el ring dijo, no puedo más. Nunca me habían golpeado tan fuerte como ahora, ¿no? En toda mi vida, ¿no? Entonces, fue un, ¿no? Fue un asunto bien polémico. Y por ahí, pues, se hablaba de una boxeadora transgénero, ¿no? Una mujer transgénero. Ah, alguien que se autopercibe como mujer, pero que nació con el cuerpo de un hombre. Vaya error de la naturaleza, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Miren el versículo 13, porque Salmo 139:13, porque 139:13, porque dice aquí, tú formaste mis entrañas. ¿Quién se encargó de tejer mi cuerpo? Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
¿no? Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Hermanos, cada uno de nosotros somos una formidable y maravillosa obra de Dios. Tienes que estar contento con él. Oh, pero me hubiera gustado ser más altito. Me hubiera gustado ser más bajito. Me hubiera gustado ser más anchito, soy muy flaquito. Me hubiera gustado no ser crespo, no lacio, no descontento. Dios nos formó como somos. Contento, contenta, ¿no? Tú, ¿no? Me formaste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Entonces, cada uno de los que están sentados aquí son formidables, son maravillosos porque así los hizo Dios. No estés descontento. Ay, estoy llegando a los 50. Ay, estoy llegando a los 60. Hermanos, no, es el ciclo que Dios ha hecho. Ay, ahora voy a tener que gastar más maquillaje. No, hermano, tranquilo. Hay ciclos que Dios ha establecido. Dios ha establecido. El agüita de arroz más barato. Hermanos, tenemos que estar contentos con lo que Dios está haciendo y envejecer no es malo. Hay que envejecer con gracia, ¿no? Dice aquí en el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Entonces Dios es quien tejió, me tejió a mí célula por célula, no se le escapó ninguna, Él me tejió a mí. Y si Él me dio un cuerpo de hombre, es porque Él quiso que yo sea hombre. No hay error en Dios. Entonces, ¿por qué hay personas que afirman ser mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre? Es por la rebeldía que hay en el corazón del hombre. Hay que orientarlos a ponerse en la voluntad de Dios. Es la rebeldía que hay en el corazón, ese impulso pecaminoso que hay en todo ser llamado concupiscencia. Algunos tienen deseos de robar, algunos tienen deseos de matar, otros tienen un fuerte impulso por mentir, otros tienen un impulso por rebelarse contra el sexo que Dios le regaló. Y todo esto es imposible de vencer sin Cristo. No es homofobia. Lo que ellos necesitan es entender, ¿no? Que sin Cristo no podemos vencer nuestra rebeldía. Somos rebeldes contra Dios en las diferentes áreas de nuestras vidas. Eso incluye la tendencia pecaminosa de rebelarnos contra el sexo que Dios nos dio al nacer. Y no pueden vencerlo sin Cristo. Entonces, no es casual, no es un error de la naturaleza, tampoco es elección, ¿no? Entonces, el sexo es un constructo de la sociedad, porque la sociedad asigna, cuerpo de hombre, hombre. No, no, tú puedes elegir, ¿no? Tu género. ¿Qué género vas a hacer? No, eso no es cierto, hermanos. Dios eligió qué vas a hacer y Él tejió tu cuerpo. Así que si eres hombre o mujer, esa es la voluntad de Dios. No es selectivo, no eliges, es lo que Dios te dio. Así que por creación somos propiedad de Dios. Él me tejió, así como a cada ser humano. Entonces debo estar contento con lo que Dios ha hecho conmigo. ¿No? Ay, un poco más blanquito. No, no, es así como Dios te hizo, contento, porque Dios tuvo sus propósitos. Por otro lado, también le pertenecemos, somos propiedad de Dios por adquisición. Dios nos compró. ¿Recuerdan primero los Corintios 6:20? ¿Se acuerdan? Lo que hemos leído hace unos minutos atrás. Primero los Corintios 6:20. Y está bien que vayamos a este texto porque ahí viene el resto de la lección. Primero los Corintios 6:20. Porque habéis sido, primero los Corintios 6:20, se ha leído desde el 12 hasta el 20, pero solo a modo de repaso, ¿no? Primero los Corintios 6:20 dice, porque habéis sido, ¿qué cosa? Comprados. ¿Y cuál ha sido el precio? La sangre de Cristo. Entonces no ha sido barato, es la sangre de Dios, es un alto precio, ¿no?
Entonces, ¿cuál debe ser el resultado? Versículo 20. ¿Cuál debe ser el resultado? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Ese es el resultado de que ahora mi cuerpo no me pertenece. No es como mucha gente afuera dice, ¿no? Es mi cuerpo y yo voy a hacer con él lo que quiera. Si quiero trasnocharme tomando con mis amigos, ¿qué debo pensar como creyente? No es mi cuerpo, le pertenece a Dios. Yo lo estoy administrando porque mi cuerpo ha sido comprado. Todo mi espíritu, mi ser ha sido comprado por Cristo. Entonces ahora tengo que glorificar a Dios con mi cuerpo. Es lo que dice el versículo 20. Entonces, miren, por creación, por adquisición, le pertenezco a Dios. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, no puedo hacer con él lo que yo quiera. No puedo llevarlo a donde Dios no quiere, porque le pertenezco a Dios. No puedo hacer con él, ¿no? Lo que a Dios no le agrada. Más adelantito vamos a ver esto. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener con el cuerpo? Si avanzamos uno, por favor. ¿Sí? ¿Qué cuidados debemos tener? Miren el versículo 12. El versículo 12, en el mismo texto, la misma porción, 1 Corintios 6:12, había una expresión que era muy usada por los corintios. Dice aquí, todas las cosas me son lícitas. Era una expresión muy usada por los corintios. Solo le agregó el me. La expresión corintia era esta, todas las cosas son lícitas. ¿Entienden por qué eran tan inmorales? Todas las cosas son lícitas. Entonces, el hecho, el hecho de que la ley permita algo no significa que está bien. Tampoco significa que lo voy a hacer porque ya es legal. Por ejemplo, si una pareja convive por 5 años, se considera matrimonio de hecho. Entonces el creyente puede pensar, bueno, entonces convivo 5 años y ya estoy legalmente casado. La ley lo permite, pero ¿qué es lo que busca el creyente? ¿Se limita a la ley? Va más allá de la ley. No se limita a lo que la ley aprueba o desaprueba. Va más allá a lo que Dios aprueba. Si de pronto hay una ley, se hace una ley donde se permite el aborto, bueno, ya es lícito matar a un pequeño. Entonces el creyente ya puede hacerlo. No todo lo que la ley permite es bueno. ¿Se dan cuenta? No todo lo que la ley permite es bueno. Y esta expresión refleja la vida moral que tenían en Corinto. Todas las cosas son lícitas. Hoy en día sonaría como, "Ah, si te gusta, hazlo. ¿Te gusta? Hazlo. ¿Te sientes bien? ¿Sí? ¿Te sientes bien haciéndolo? Hazlo. Hoy en día sonaría así. O sea, si no te produce un problema de conciencia, adelante. Pero no, va más allá de eso. En, bueno, en este lugar en Corinto, siendo un puerto, siendo próspero, con mucha influencia de muchas culturas, ¿no? Y como un puerto que es, hay mucha prosperidad y un contraste, gran prosperidad y gran pobreza, ¿no? Es un gran contraste que había en Corinto. Gran prosperidad siendo un puerto y a la vez gran pobreza, pero también la afluencia de muchas religiones. Siendo un puerto, cada uno de los que llegan traen sus propias religiones. Pero había una diosa en especial que era venerada por los corintios, Diana, que también era de los efesios, pero también era venerada por los corintios. Y habían, uy, ¿no? Era una inmoralidad muy grande y todo lo que se hacía en grande, el pecado también. Así que todo estaba permitido. Muchas prácticas inmorales permitidas por la ley. De hecho, la sociedad tenía una práctica religiosa que era el centro, el pegamento de la comunidad. Los que no participaban eran vistos como medio rebeldes, ¿no? Esto no son
medios subversivos, los que no participaban de estos eventos. ¿Por qué? Unía a la comunidad. Estos eventos eran no solo de confraternidad, sino el propósito era generar la unidad. Entonces, muchos participaban, los creyentes se abstenían. Y ahí en el libro de Corintios, usted puede ver las cosas que ellos practicaban y que los creyentes tenían en duda, porque algunos lo estaban haciendo. Por ejemplo, algunos todavía participaban de la adoración a los ídolos, ¿no? Todavía participaban y tienen que ser corregidos. En el capítulo 10 pueden encontrar eso, ¿no? Algunos participaban todavía de la idolatría. Todavía iban, bueno, a mí ya no me afecta ya. Yo ya soy creyente, mi salvación ya está segura. ¿Cuántos creyentes a veces piensan así, no? Ya soy salvo, voy a ir al cielo. Entonces, lo que haga de aquí en adelante ya no importa. Lo importante es que soy salvo, no voy a perder mi salvación. Eso ya lo tengo clarito, ¿no? Y como ya tengo mi seguridad de salvación, ya puedo hacer lo que quiera. Entonces, algunos, según el capítulo 10, estaban regresando a este punto de la idolatría. Iban a adorar a Dios y saliendo se iban con sus amigotes a la adoración gentil, a los ídolos. ¿Y qué pasaba en esa adoración? Pues era horripilante, horripilante. En unos momentos lo vamos a ver. Entonces, por eso ellos decían, no, todo es lícito. Lo que quieras hacer es lícito. Pero, ¿qué dice el contraste? Más no todas convienen. Entonces, esta palabra convenir, ¿ya? Es la palabra beneficio. Puedo hacer todo lo que quiera, pero ¿qué tan beneficioso es? Puede ser traducido de esta forma. ¿En qué forma me beneficia? ¿En qué forma me ayuda a crecer espiritualmente? ¿En qué forma me ayuda a ser más como Cristo? O sea, embriagarse. No hay una ley contra embriagarme. Participar de fornicación. Ese era el deporte preferido allí. De hecho, era parte de la adoración. Cuando tenían su adoración a Diana y a otros dioses, esto era parte. De hecho, las sacerdotisas eran quienes promovían esto y se las conocía porque tenían el cabello rapado. Entonces ellas participaban y promovían toda esta inmoralidad. Entonces, tomar en exceso, comer en exceso y participar de inmoralidad sexual, eso era su adoración. Hermanos, eso era su adoración. Si hoy en día pasara esto aquí, nosotros nos horrorizaríamos. Si hubiera un templo de adoración a Diana, nosotros nos horrorizaríamos. No permitiríamos que nuestras esposas sean parte de ese culto. Es horrible lo que va a pasar allí. Las esposas no permitirían que sus esposos participen de esos cultos. Era horrible. Inmoralidad total. ¿No? Vino, alimentos, inmoralidad sexual, ¿no? Entonces, glotonería, todo eso había, estaba permitido en ese culto, era legal, era promovido, era natural. Pero él aquí aclara, ¿en qué forma nos conviene participar de esas cosas? ¿En qué forma nos ayuda? ¿Qué ganancia espiritual nos proporciona? ¿En qué forma nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual? Cosas que son naturales. Bueno, no voy a tomar mucho, solo un vasito. Bueno, si voy a una fiesta, pero no tomo. De hecho, se casó mi sobrino el día viernes. Fuimos y estuvimos en un momento como sal, solo por un tiempo, mientras estaba la ceremonia y todo. Cuando ya empezó la música, ya van a bailar, nos vemos. ¿Pero qué? Ya tan pronto nos vemos. Cuídense, ya hemos estado con ustedes, nos vamos. Suficiente para decirte te queremos, estamos contigo, pero de esta parte no participamos ya. Entonces, la idea es, ¿en qué forma me va a ayudar? ¿Qué tipo de ganancia espiritual va a traer? ¿Qué tipo de beneficio para mi acercamiento a Dios? ¿En qué forma me ayuda a ser más puro para Cristo? Entonces, si lo vemos de esta forma, las preguntas ya no son negativas como antes. Pastor, ¿y si voy pero no bailo es pecado? Pastor, y si tomo solo una copita, no, no mucho, solo una copita, ¿es pecado? Ya no lo vemos así, sino lo vemos diferente. Entonces, ¿por qué iría? ¿Por qué participaría? Por lo menos, ¿hasta qué punto? Entonces debemos tener
Bastante cuidado con eso. No todo conviene. Todo me es lícito, es legal, lo puedo hacer, no hay ley que me prohíba, pero ¿realmente te ayuda en tu crecimiento espiritual? Es lo primero que debemos considerar. No todo lo permitido por la ley es bueno. Lo segundo que debemos considerar es que el pecado controla. Dice aquí, todas las cosas me son lícitas, este énfasis es intencional. Dos veces está repitiendo una frase que es común en Corinto, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, pero ¿qué produce? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, ¿cómo es que el alcohólico llega a ser alcohólico? Tiene que empezar con el primer vaso. Unita nomás, ¿por qué crees que todos tus familiares, tus amigos, eh, guerrean contra ti por el primer vaso? Unita nomás, unita, ¿no? Después del primero ya no hay límite. Y es lo que dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay un efecto en nuestra conciencia. Si ya la malogré, ¿ya para qué cuidarme? Y te abandonas. Una vez que cruzas esa barrera, tu conciencia ya experimenta una decepción, un sentir de fracaso, al punto que ya no tienes cuidado. Por eso lo haces la primera y no hay garantía de que vuelvas atrás. Por eso, aquel hombre que ves tirado en el piso empieza con el primer vaso. No, pero yo sí puedo controlarme. Ya, pero el asunto es, ¿qué nivel de dominio va a tener sobre ti? ¿Sabes cómo puedes saber que tú tienes dominio? No me dejaré dominar. Cuando a la primera puedes decir no. Si no puedes decir no a la primera, ya no te engañes. No hay dominio. No te engañes. No, pero cinco, cuatro nomás, o sea, hasta el punto en que estoy lúcido. No, es que si no puedes decir no a la primera, ya no hay dominio. Yo no me dejaré dominar. ¿Ya? ¿Están conmigo? Los veo preocupados, hermano, y eso también me preocupa a mí. Ya, entonces, ningún pecado es más dominante que los que se mencionan acá, y son tres. Estos tres pecados son bien dominantes, al punto que él inicia de esta forma, no me dejaré dominar, porque los tres pecados que voy a mencionar a continuación sí dominan, sí dominan. ¿Y cuáles son esos tres? El primero lo vemos en el 13, alimentos. Alimentos. El segundo lo vemos casi en todos los versículos siguientes, ¿no? En casi todos los versículos siguientes, el mismo 13, el 15, el 16, el 18, el 19, ¿no? ¿Cuál es? El segundo, la pureza, ¿no? El pecado sexual es bien dominante, bien dominante, ¿no? Y el tercero es más dominante, el asunto es que no nos damos cuenta. Cuando dice aquí el 19, el templo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo? Habla de adoración. Hermanos, todos somos adoradores. El asunto es que la mayoría no se da cuenta que es un adorador. Pero son tres áreas. Alimentos, dice el versículo 13. Las viandas, ¿para qué son? Para el vientre. Y el vientre, esa es otra expresión de los corintios. De esta manera justificaban su gula. Comían y comían y comían y comían y comían y comían y comían. Excesos. De hecho, una de las características de esta iglesia es que tenían problemas con los alimentos. Miren el capítulo 11. Nosotros leemos esto y hoy día en la noche lo vamos a leer también, Dios mediante, si no viene Cristo antes. En el capítulo 11, noten ustedes, ¿no? Abusos de la cena del Señor. ¿Notan? El versículo 17, ¿no? Entonces miren el versículo 21, porque al comer, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Cuál era la práctica en Corinto y en algunas iglesias? Cuando practicaban la cena del Señor,
literalmente comían, era comida, ¿no? Era una práctica común después de la cena del Señor o comunión, después tenían su banquete. Era una práctica común. Con el tiempo vieron los problemas estos de aquí y dividieron al punto que era solo la ceremonia. Pero hasta este punto comían, era literalmente comida, como hicimos el 28, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el 28? Cada uno traía su platito, coordinábamos, tú la causa, tú traes, ¿no? Cada uno traía su comidita, así. Ellos traían su comidita, ¿ya? Pero dice aquí, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, no se confundan, dice, ¿no? Versículo 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Tenían problemas en esta área. Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Entonces los que tenían más traían, wow, bastante. Otros traían su huevito y su papita nomás, ¿no? Y entonces, uy, y algunos se lucían. ¿No? Entonces, la motivación no era correcta, pero encima los otros empezaban a comer un ratito, aguanta, ni siquiera hemos orado, no importa, ¿no? Y no tienen casa para hacer eso. Entonces Pablo les está llamando la atención, ¿no? En esto no os alabo, no están magnificando a Cristo. Tenían problemas con el tema de los alimentos. La glotonería era parte de la adoración que ellos hacían a sus dioses. Había excesos de comida, había excesos de bebida, había exceso de inmoralidad, todo lo hacían en exceso. Y eso lo estaban trayendo a la iglesia. Esas prácticas del mundo la estaban trayendo a la iglesia y Pablo está poniendo filtro. No, no, no. No tienen que traer esas prácticas del mundo a la iglesia. Eso tiene que quedar afuera. La iglesia es diferente. Ah, pero antes cantaba para el mundo, ahora canto para. Antes bailaba para el mundo, ahora ¿para quién bailó? No, no estamos ganándole al mundo, estamos metiendo al mundo a la iglesia. Y eso no debe ser así. En esto no hay motivo para alabarlos en esto. No hay motivo, no hay forma. Entonces, los alimentos eran un problema para ellos. Y dicen, mira, el vientre para las viandas y las viandas para el vientre. Come todo lo que quieras, la vida es una sola, comamos, bebamos, porque mañana, ¿saben quiénes decían esto? Los corintios, en el capítulo 15. ¿A qué te vas a limitar? Si mañana no tienes comida, vas a recordarte de ahora que tenías y que no comiste, te vas a lamentar. Come ahora, aprovecha. Come, 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 come. ¿No? Bien esto, hermanos. Pero, ¿no? Ya que había este problema y estaba muy relacionado con los alimentos, con la adoración y con el mal uso del cuerpo, entonces en el 10:31, ¿no? Recuerden que en el 10 vuelve a repetir la misma frase en el 23, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. Está repitiendo lo mismo que en el capítulo 6, ¿se acuerdan? Da la misma introducción para decir en el versículo 31, ¿no? 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿cuál debe ser la motivación? Debe ser hecho todo para la gloria de Dios, incluso la comida. Para ellos este era un problema, la comida era un problema. Así que dice, no, 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 le dice, no, mira, no es que el cuerpo sea para el bien, la vianda para el vientre, no, 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 el cuerpo es para Dios. El cuerpo no es para entregarlo a la comida, no es para entregarlo al Dios Baco y tomes vino y tomes y tomes y tomes, ¿no? Dionisio, etcétera. Para eso, el cuerpo no es para entregarlo a esos placeres y abandonarnos, ¿no? El cuerpo es para Dios, es lo que le dice aquí,
Noten ustedes, ¿no? En el versículo 13, ¿no? Las viandas para el vientre para las viandas. No le dice, versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué tiene que ver la resurrección con esto? Es el argumento, es el argumento. Este cuerpo va a resucitar, le pertenece a Dios, ¿no? Dice, pero el cuerpo, versículo 13, no es para la fornicación, sino para el Señor, ni para entregarlo a la comida, ni para entregarlo a la impureza, es para el Señor. Así que estos excesos que tenía la cultura la estaban trayendo a la iglesia. Y dice, no, no deben traerla, no deben traerla a la iglesia. Ahora, eso era para ellos un problema. ¿Cuál es el problema para nosotros hoy en día en cuanto a alimentación? Para ellos era la glotonería. Comer, 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 comer. Hoy en día, ¿qué problemas hay con los alimentos? ¿Bulimia tal vez? También, ¿cómo? Y después, buscando métodos para no subir de peso. No voy a mencionarlos, no quisiera producir en los jóvenes un deseo adverso, ¿no? Pero buscan métodos para no engordar, pero sí quiero comer. Bulimia, problemas con los alimentos. Y la psicología decidió llamarlo enfermedad. Pero ¿qué es en realidad? ¿Cuál es su verdadero nombre? Exacto. Es un pecado. Y como todo pecado, ¿qué necesita? Arrepentimiento y recibir fuerzas de Cristo para vencer este pecado. Es un impulso pecaminoso, ¿no? Afecta el cuerpo, afecta el templo. Otro muy similar es la anorexia, la privación de los alimentos y es intencional. Otro que parece más loable. Bueno, yo trabajo tanto que hasta me olvido de comer. Uy, el hermano, qué trabajador. Mano, cuidado. Cuidado que no estés endiosando tu trabajo y descuidando el templo de Cristo. Cuidado. Es que ya yo, en mi trabajo ya me he acostumbrado a un desayuno almuerzo ya, ¿no? Ya, hermano, cuidado, cuidado, ¿no? Porque es el templo de Cristo, el templo de Dios. Muchos problemas de salud vienen por esta área alimenticia. Y no voy a hablar de esto a profundidad. Lo que sí necesitamos saber, hermanos, es que debemos cuidar el templo en esta área. Debemos cuidar el templo. Si no lo estamos cuidando, entonces somos responsables ante Dios porque no es mío. Si tú estás, a ti te encargan para administrar un departamento, una casa y no lo cuidas bien, vas a dar cuentas. Bueno, eso es lo que estemos haciendo con el cuerpo. Le pertenece a Dios. Así que el primer área era los alimentos. Un problema allí. Debemos tener cuidado con eso. ¿Ya? Ahora, no nos vamos a ir al otro extremo tampoco de ser tan rigurosos que ya, muchas calorías y ahora, tampoco vamos a estar en ese punto, ¿sí? Tranquilo, ya, come tranquilo, disfruta. Hemos nacido en Perú, no por casualidad. Hay buena comida aquí, hay buena comida. Ustedes también están disfrutando los alimentos peruanos, ¿verdad? Está la causita, hay buena comida, buena comida. Y ya, come rico, pero con cuidado. Cuidado con los excesos, ¿sí? Bien. La segunda área era la pureza. La pureza, si regresamos a 1 Corintios 6, ¿no? En el versículo 13 dice, pero el cuerpo, la segunda parte, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces el cuerpo no debe ser sometido ni a mucha comida como la glotonería era el pecado de ellos, ni tampoco a la inmoralidad sexual, y ambas eran practicadas en los cultos idolátricos, ambas, ¿no? Entonces dice, no, no,
en el versículo 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y el tema de la resurrección lo trata en el capítulo 15. Estaba muy relacionado el cuidado del cuerpo con el tema de la resurrección. Por eso, en el mismo capítulo 15, donde habla de la resurrección, dice, ¿no? Si Cristo no ha resucitado, entonces comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Si no existe resurrección, la resurrección era uno de los motivos, era uno de los frenos para este desenfreno alimenticio e inmoral. ¿No? Cuando uno no cree en la resurrección, no está consciente de que un día vamos a estar con Dios, entonces si no hay resurrección, comamos, bebamos, que mañana moriremos. No importa. Lo importante es vivir ahora y vivir bien, dicen, ¿no? Entonces, hagamos lo que nos viene a la mente. No, dice, no, no, el cuerpo no es para eso. Entonces, versículos 15 y 16, ¿no? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una mala mujer? De ninguna manera. Entonces, ¿cuál es el razonamiento aquí? ¿Cuál es el razonamiento? Dime, ¿tu cuerpo no obedece a lo que tu mente dice? Había una parodia ahí disculpen que use a Chapulín, ¿no? Cuando supuestamente le hacen un trasplante de brazo con un delincuente, no sé si se acuerdan ese episodio, ¿no? Y el brazo no le hacía caso, ¿no? Y él luchaba contra el brazo porque el brazo quería, ¿ya? Y nos da risa porque es ilógico, ¿no? Eso no pasa, no funciona así. No es que el brazo tenga su propio cerebro y se comanda a sí mismo, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Somos miembros de Cristo, o sea, yo es como si fuera el brazo de Cristo y el brazo no se manda solo. Tiene que obedecer a la cabeza. Es miembro de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos parte de su cuerpo. No somos autónomos. No es que el brazo quiere ir por un lado, el otro por el otro lado, y ahora ¿qué hago? ¿No? ¿A quién lo obedezco? No. Cada uno obedece a la cabeza que es Cristo. Dice. Entonces no es normal que estemos sacando un miembro y entregándolo al pecado. Es lo que está diciendo aquí en este versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Como miembros de Cristo, le obedecen a Él. No es natural, es ilógico que lo saque y empiece a servir al mundo, ¿no? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Esto es para avergonzarlos. Es un lenguaje altamente sí, íntimo. Está hablando de algo muy íntimo. ¿Me voy a unir a una ramera? Si esto es para Dios, ¿por qué lo haría? Y esto está hablando de la adoración, porque las sacerdotisas fungían de rameras. Y entonces todo este fondo que tenían iba al templo. Y el templo después usaba estos fondos para hacer préstamos. O sea, era una mezcla de religión, banco, todo esto, ¿no? Entonces las sacerdotisas eran quienes captaban los ingresos. Y estos ingresos después fungían como préstamos para los empresarios de ese momento, ¿no? Entonces todo estaba mezclado, todo estaba mezclado allí. Entonces le dicen, mira, no es natural que tú saques tu cuerpo, que es templo de Cristo, y lo lleves a entregarlo a este tipo de personas. Es para tu esposa y solo para tu esposa, para nadie más. No es natural que el cuerpo desobedezca a las órdenes de la mente. Pero tiene varios argumentos para esto, ¿no? Versículo 16, el principio de la creación del matrimonio. ¿O no sabéis que el que se une con una mala mujer es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Oye, si ya estás casado, ¿cómo vas a intentar, no? Ser una sola carne con otra persona. No es lógico. ¿En qué parte de tu cabecita entra esto? Si ya te hiciste una sola carne con una mujer, ¿cómo vas a estar ahora haciéndote una sola carne con otra mujer? No se puede. En el principio creó Dios solamente al hombre y a la mujer. Nada más, no debe pasar esto. ¿Qué pasa en sus mentes? Le dicen, ¿no están recordando en Génesis el propósito de Dios al hacer el matrimonio? Un hombre para una mujer y hasta que la muerte los separe y durante todo ese tiempo son una sola carne. ¿Cómo puedes dividir esto y hacerlo parte con otra persona? No debe ser así. Está apelando otra vez a la voluntad de Dios al crear el matrimonio.
Un hombre para una mujer, para toda la vida, nada más. Entonces, el principio, ¿no? Este principio de soy miembro de Cristo, no puedo sacar mi cuerpo y llevarlo a cualquier otro lugar y entregarlo al pecado, no. Y el segundo, el matrimonio, una sola carne, no se puede dividir para luego hacerse una sola carne con otra. Y ni siquiera era con una persona, sino con muchas otras, porque en eso consistía esta festividad, este culto idolátrico. En eso consistía. Entonces le dicen, no, mira, más bien, ¿qué deberían hacer? Aunque todo el mundo corre en esa dirección, ustedes deberían ir en otra dirección. Miren el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? No dice corre, no dice camina. El verbo implica peligro, huye, con miedo, asustado, en dirección opuesta. Sus efectos pueden ser terribles, terribles. En Proverbios se dice, por ejemplo, que el adulterio no será olvidado jamás. Uy, es terrible su efecto puede ser muy grande, muy grave. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Uy, hermanos, muestra de esto es que Dios ha puesto muchos tipos de enfermedades que se transmiten por medio de este tipo de contactos. Bastantes enfermedades, bastantes, y en los 90 se hizo mucho más popular con la muerte del primer famoso, ¿no? El primer famoso infectado por el VIH, ¿no? Freddie Mercury, el primer famoso, sí, conocido en morir con esta enfermedad y se hizo muy popular entonces, ¿no? Se hizo muy popular entonces. ¿Y por qué se enojan cuando detectan que tienen esto? Se enojan mucho porque entienden que es juicio de Dios. ¿Y por qué quieren afectar a otros? Es el deseo de venganza, de saber, alguien me afectó a mí, ahora yo tengo que afectar a otros. Por eso ese deseo de venganza, de, bueno, ya malograron mi vida, yo voy a malograr a otros. Por eso ese enojo, esa ira contra Dios. Hermanos, la consagración del cuerpo. Consagrar, dedicar, poner solo para Dios. La consagración del cuerpo. Pero el tercero es el más difícil de ubicar, hermanos. El primero, ya, la comida. Yo no tengo problemas con eso, pastor. Ya, bien. El segundo, la pureza. Bueno, pastor, ahí tampoco tengo problemas. Gracias a Dios, hasta aquí me ha ayudado. Ya. Pero en el tercero es más difícil de identificar, hermanos. ¿Sí? ¿Y ya hemos pasado eso? ¿Podemos avanzar uno más? El tercero. Miren aquí en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta es una pregunta retórica, ¿ya? Y dentro de la pregunta ya está la respuesta. No ignoran, sí saben eso, ya se les ha explicado. Así que es una pregunta que ya contiene la respuesta en ella misma, ¿no? Entonces, sí, sí saben ustedes, ¿no? Pero, ¿cuál era el uso del templo? El templo de Diana, ¿qué propósito tenía? ¿Para qué se usaba? Para adoración a Diana. El templo de Dios, ¿para qué se usaba? Para adoración a Dios. ¿Y en qué nos ha convertido Dios? En su templo. Es que el asunto funciona así, ¿no? En el momento en que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, en el momento en que somos salvos, cuando tú aceptas a Cristo como Salvador, muchas cosas suceden. ¿No? En ese momento tus pecados son perdonados, en ese momento eres trasladado de las tinieblas a la luz, de la familia de Satanás a la familia de Dios, muchas cosas suceden. Otra de ellas es que el Espíritu Santo viene a morar de manera permanente en ti, convirtiéndote así en templo de Dios. Entonces ahora, como templo, tu cuerpo es un lugar de adoración.
El asunto es, como Pablo escribe a los romanos, si no estás adorando a Dios, no has dejado de adorar, solo has cambiado de Dios. ¿Quieren verlo ahí en Romanos? Es el mismo escritor, es la misma idea. Miren en Romanos 1, capítulo 1, versículo 21 al 23. Miren, dos características de uno que aún después de haber conocido a Dios, no está adorando a Dios. Dos características. Pues habiendo conocido a Dios, dos cosas no hicieron. ¿Cuáles fueron? No le glorificaron ni le dieron gracias. Cuidado con la ingratitud. Cuidado con la ingratitud. Pero tampoco le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, estaba en tinieblas. ¿Y qué pasó? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dejar a Dios no es sabio. Y aquí viene el asunto, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. No querían adorar a Dios, pero dejaron de adorar. Quitaron a Dios. En su lugar, ¿qué pusieron? Versículo 23. Dejaron de adorar a Dios, pero en su lugar, ¿qué pusieron? Miren cómo se hicieron necios. Un hombre adorando un ave. ¿Conocen alguna cultura que tenga como algún dios o semidios a aves? ¿Cómo? Los egipcios, aztecas, mayas. Miren, hay sabiduría en que un hombre adore, rinda culto a un ave. Cuadrúpedos, dice aquí, reptiles. El hombre fue creado para señorear sobre estos seres. Cuando deja a Dios, su mente se embrutece y ¿qué hace? Lo que debería señorear se convierte en su señor. El pecado embrutece, hermano. Nos vuelve brutos, en verdad. Disculpen la palabra que estoy usando, pero no la puedo retirar, es verdad. El pecado nos vuelve brutos. Miren, a este punto, no es que si dejo de adorar a Dios, ya no adoro a nadie, ya, soy neutral, no mentira. Si no adoras a Dios, adoras cualquier cosa que no sea Dios, cualquier cosa que no sea Dios. Y para eso, hermanos, el corazón es bien engañoso. Pero ¿cómo puedes saber que estás adorando algo que no es Dios? Mira tus acciones. ¿A qué te dedicas más? Si puedes pasar hasta 60 horas en el trabajo, pero no puedes venir a 2 servicios en la iglesia, considéralo. Por ahí de repente te está revelando un Dios. ¿Te das cuenta? El hecho de que dejas de adorar a Dios no significa que dejaste de adorar. El asunto es, trata de identificar a qué Dios estás adorando. Porque sí estás adorando. No al Dios verdadero. Podría ser que yo idolatre a mi esposa, mi esposo no creyente. No vayas al culto hoy. Vamos a pasear. De repente el joven a su amiguita especial, su enamoradita. Mira, de lunes a sábado trabajamos, el domingo vamos a pasear. ¿Y qué hace el joven? ¿Qué va a hacer, pastor? Si no la pierdo y es la más bonita del grupo, ¿no? Entonces, cuidado, porque ahí en nuestras acciones vamos identificando qué tipo de dioses tenemos. En algunos casos se entiende por temas de salud, ¿no? A veces no se puede, ¿no? Se entiende. Pero si no hay motivo,
a veces la economía, ¿no? Pero si no hay motivo, entonces hay que identificar, entonces de repente hay un Dios ahí. El templo de Dios, es decir, el templo era un lugar de adoración. Nuestro cuerpo se ha convertido en un lugar de adoración. Y si no está adorando a Dios, no ha dejado de adorar, ha elegido otros dioses. Ha elegido otros dioses. Para ellos, ¿qué eran? Para ellos eran los alimentos, el pecado sexual, y ahí se mencionan otros más, pero el que Pablo quiere mencionar es, eres templo, lo que estás haciendo con tu cuerpo muestra a quién estás adorando. Lo puedes entregar a la inmundicia, estás adorando a la sexualidad. No es que haya hecho de Dios, no haya hecho de la sexualidad su Dios. Él mismo es Dios porque está buscando su propia satisfacción. Entonces yo mismo me he convertido en mi Dios. Yo soy mi propio Dios. Estoy buscando mi propia satisfacción. Y ahí entran muchos otros pecados que hasta dan vergüenza mencionar, ¿no? ¿Pecados de qué? Egocentrismo, practicados con el cuerpo. ¿Qué pecado entraría en eso antes de que bajen los niños? Masturbación, por ejemplo. Y no quiero avanzar más para no ser crudo con esto, pero la idea es de buscar la autogratificación, la gratificación personal, ¿no? Es la idea. Entonces uso mi templo para mi propia gratificación. Entonces yo soy mi Dios y ya no estoy honrando a Dios con mi cuerpo. Grave, ¿verdad? Bien grave, pero no parece. Todo el mundo lo hace. ¿Cómo puede ser malo eso? No, Dios ha establecido las formas correctas. Un hombre para una mujer. Cumpliendo estos propósitos es santo. Es santo y bendecido por Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, honra a Dios con tu cuerpo. Si avanzamos rápido, por favor. Avanzamos. Se me ha dormido. Se me ha dormido el. Ah, ya. Bueno, entonces, honra a Dios con tu. No, no se ha dormido, ha sido arrebatado. Entonces, si avanzamos uno, entonces, argumento para cuidar el cuerpo, ahí está, cuidar el templo. La resurrección de Cristo, ese fue uno y lo va a desarrollar en el capítulo 15. La unión de Cristo con el creyente, somos miembros con Cristo. ¿Cómo voy a desligarme de Cristo para ligarme a, ¿no? A una mala mujer, dice ahí el texto? El cuerpo es templo de Dios. Tres argumentos para honrar finalmente a Dios con mi cuerpo. Cuidado con lo que hacemos. Esto ya, como templo y lugar de adoración, ¿por qué le haría un tatuaje a mi templo? ¿Por qué? ¿A quién va a gratificar? ¿A Dios? ¿O es mi deseo? Siempre quise tener uno, ¿no? Una crucecita aquí en mi, ¿no? Y un corazoncito en mi pecho para que vean que yo amo mucho a la gente. No, hermanos, yo no quiero autogratificarme, sino que mi cuerpo debe gratificar a Dios. Entonces ahí con esto podemos responder a muchas prácticas. Y un piercing, pastor, pero ¿cómo va a honrar esto a Dios? Pero no es ilícito, todas las cosas me son lícitas, pero ¿en qué forma me ayuda a ser más como Cristo? ¿En qué forma es beneficiosa para mi crecimiento espiritual? ¿En qué forma magnifica a Cristo? ¿No? Entonces ya para los peinados raros, para todo esto, estas son las respuestas. Yo sé, me miran y, ¿no? Hablando de peinados. Yo no puedo evitar eso, no puedo ponerme a la moda ya, pero usted puede. Entonces tenga cuidado. Pastor, ¿y el pelo verde? Preguntan algunos. ¿Y el pelo rosado, guinda? No. Mira, hermanos, ahí está la respuesta. No, es que a mí me gusta. Mira, no se está hablando de qué te gusta o no te gusta. Se está hablando que tu cuerpo es templo de Dios. Tienes que agradar a Dios. No, pero quiero romper esquemas. No fuiste llamado a romper esquemas, sino a agradar a Dios. Hermano, ahí está la respuesta para todas estas prácticas. Solo es cuestión de que con honestidad quieras obedecer. Si no quieres obedecer, argumentos sobran. Solo es cuestión de que quieras agradar a Dios, no al pastor. Por mí,
todos siguieran mis pasos, ¿verdad? Es bien económico, no usas champú, no usas bien económico. Pero, hermano, tú haces como a ti te parece mejor, porque quieres honrar a Dios con lo que tienes y agradece a Dios por lo que tienes, otros no lo tienen, ¿ya? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dado un cuerpo que tenemos ahora como responsabilidad de administrar correctamente. Queremos presentarlo como un sacrificio vivo a ti. El mundo nos presenta muchas opciones para presentar nuestro cuerpo en sacrificio al pecado. El mundo nos presenta muchas opciones para usar nuestro cuerpo de manera incorrecta, pero danos esa sabiduría, mi Dios, pero sobre todo el temor a ti, de tal manera que podamos entender y aceptar que mi cuerpo es templo y debe ser entregado en sacrificio a ti, no a mis gustos, no a mi parecer, sino a ti, que te agrade a ti, no para mi propia gratificación, sino para gratificación tuya. Y el resultado va a ser gozo, paz para mi corazón. Es un fruto es el fruto del Espíritu. Padre mío, pedimos que nos ayudes. Tal vez aquí alguno está siendo tentado a entregar su cuerpo al pecado. Alguien está siendo tentado, mi Dios, alguna señorita, algún joven, algún adulto está siendo tentado a ceder a la inmoralidad sexual. Ayúdalo, deténlo. Padre, que pueda entender que tú estás allí aunque nadie esté presente. Entender que este cuerpo no fue hecho para el pecado, sino para ti. Y que debemos presentarlo en pureza a ti, apartarnos del pecado, aun cuando vivimos en este mundo, no tener las prácticas de ellos. Necesitamos tu fuerza, no podemos hacerlo solos. Por eso clamamos a ti en el nombre de Jesús.